9:32, comenzamos con el tema de este día, son las violaciones a la soberanía nacional de otras Víctor, naciones nuestra por parte oración. de México. Ah, sí, comenzamos con oración. Hazla tú, por favor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Así sea. Así como Ay, nos enseñó a rezar León XIII, ¿verdad? así es. Bueno, el tema del día de hoy sería violaciones de la soberanía nacional de otras naciones por parte de México, que por lo general se estima que esto pues no ha ocurrido, ¿no? El papel de México, históricamente difundido, ha sido como el papel de una nación víctima de las grandes potencias, como una nación intervenida por grandes potencias, que en muchos episodios de su historia es cierto, pero de hace tiempo, de hace largo tiempo, probablemente muchos no se habían fijado que México, o mejor dicho, el gobierno de México, los gobiernos de México, han cometido importantes abusos interviniendo en la organización política interna de otros países, ya sea directamente o por omisiones culposas, ¿no? Por omisiones de las cuales es plenamente responsable. Y bueno, esto, como lo estábamos comentando, no se desvincula del tema que estábamos hablando de los impuestos, ¿no? Por ejemplo. Porque, para empezar, el ciudadano mexicano debería de tener la cultura cívica de involucrarse en lo que se hace con los impuestos. ¿Y qué cosas son los impuestos? ¿Y qué otra cosa son los servicios? ¿Y qué otra cosa son los derechos? Porque en México está completamente, al igual que en otras partes del mundo, está completamente confundido el ciudadano común sobre lo que son los derechos y lo que son los servicios. Derechos únicamente serían dos: la propiedad y la vida. Esas son las únicas dos cosas que debería de garantizar la autoridad. Y lo demás son servicios. La educación no es un derecho, es un servicio que deberían las personas poder elegir libremente, privada o pública, pero que fuera distinta, ¿no? Que fuera distinta a la oferta. La salud tampoco es un derecho, es un servicio. Y así una amplia variedad de cosas que son servicios, y son tan así servicios, por más que intenten llamarles derecho, que si yo no pago la electricidad me la cortan. Y eso entre comillas, un servicio que provee una paraestatal. Eh, Aquí se violenta mucho también el derecho de propiedad privada porque pues se está constantemente pagando una cuota, y decimos, pero ¿por qué tenemos que estar pagando constantemente por algo que ya es nuestro? ¿No? Pues ahí está otra vez presente. Y todo esto que se está desviando, todos estos impuestos que se están, que nunca vemos reflejados en la carretera, que nunca vemos reflejados en el semáforo, en la iluminación, porque además si ustedes revisan sus recibos de Comisión Federal de Electricidad, encontrarán que les cobran un 10% de una cosa que se llama DAP. No dicen qué es, pero el DAB es el derecho de alumbrado público, y eso también lo están utilizando para cobrar tributación, ¿no? Para cobrar impuestos, cuando es algo completamente indebido y hasta ilegal, pero está ahí en todos los recibos de Comisión Federal de Electricidad. Entonces, si nuestros impuestos no se ven en una mejoría en nuestra vida,
porque cobran todo, como ya lo expliqué, como servicios, pues ¿en qué se están utilizando los recursos? Antes, vamos a decir, con los políticos del PRI y del PAN, se tenía noción de que pues tenían enormes fortunas, ¿no? De que tenían lujos y de que vivían muy bien, precisamente desviando los impuestos. Pero ahora con este régimen que tiene un pacto con otras naciones, o mejor dicho, con otros gobiernos dedicados a empresas delictivas, muchos de estos recursos se están utilizando para patrocinar operaciones que socavan la soberanía de otros países, porque quieren que todos caigan en el mismo orden socialista. Esto, contrario a lo que se podría pensar, tampoco es nuevo. Desde tiempos de la dictadura de Lázaro Cárdenas del Río, él desviaba muchos recursos al extranjero para promover movimientos armados violentos y anticatólicos. Y hoy voy a hablar precisamente de esos. Miren, vamos con una cita de López Obrador. Dijo: en la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en relaciones internacionales. Esto lo dijo Andrés Manuel López Obrador el 15 de agosto de 2024, citando la Constitución mexicana, que sería la mal llamada Doctrina Estrada, y la citó para defender el fraude electoral que hizo el dictador y narcotraficante Nicolás Maduro en Venezuela, para no reconocer el triunfo de Edmundo González Urrutia. Crítica. Bueno, pues es completamente falso de toda falsedad que el gobierno de México no interfiera en otros países y respete la libre autodeterminación de los pueblos. No solo hoy, sino de muchos años, décadas atrás, el gobierno de México ha colaborado sistemáticamente en la violación de la soberanía nacional y de la libre autodeterminación de otras naciones. Ha buscado obstruir la justicia de otros pueblos, ha buscado corromper o manipular elecciones en otros países, además de impulsar movimientos violentos armados que buscan dar golpes de Estado y subvertir el orden nacional interno. Esto obviamente también es un daño para nosotros, porque dichos recursos se malgastan en establecer, en atornillar dictadores en otros países, y eso no nos reporta a nosotros ningún beneficio, pero ahí se está utilizando los recursos. Incluso en el sexenio de López Obrador se violó la soberanía nacional de Bolivia, al interferir, amenazar a políticos de Bolivia, como la presidente Yanine Áñez, o brindar protección al dictador, autor de un fraude electoral, Evo Morales, líder del MAS, Movimiento al Socialismo. También se intentó violar la soberanía nacional de Ecuador, cuando se usó la Embajada de México en Quito para encubrir al delincuente Jorge Glass, vicepresidente de la tiranía chavista de Rafael Correa, quien está prófugo de la justicia escondido en algún lugar de Bélgica. Rafael Correa permitía que un grupo terrorista llamado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se regresaran, se metieran a Ecuador y luego salieran a atacar otra vez las posiciones de las Fuerzas Armadas de Colombia. Este grupo terrorista FARC abastecía también de sustancias ilícitas al cártel de Sinaloa. Hoy nos vamos a enfocar, por ejemplo, en lo desconocido, porque es desconocido para nosotros, que hizo Lázaro Cárdenas del Río. Porque de hecho el gobierno mexicano ha ocultado y sigue ocultando, sigue manteniendo como reservados los archivos de todo lo que se ha desviado al extranjero con este propósito, con el propósito de perjudicar otras naciones. En el caso de Lázaro Cárdenas, particularmente es su relación con España. Al frustrarse la imposición de una tiranía comunista en España por el general Francisco Franco, líder del bando nacional, México, quien patrocinó secretamente los crímenes del bando republicano, dijo desconocer el gobierno de Francisco Franco.
Situación que pese a cambiar México de muchos presidentes, porque hubo muchos cambios de presidente, aproximadamente fueron 8, no hubo un cambio de postura. Todos los presidentes de México rechazaron sistemáticamente reconocer la legitimidad del gobierno del gobernante Francisco Franco. Nunca ninguno de ellos lo reconoció. Solamente años después de fallecido Francisco Franco, José López Portillo envió por la fuerza, porque no fue voluntariamente, al expresidente Gustavo Díaz Ordaz como embajador de México en España. No obstante, en la presentación de libros, porque también a los izquierdistas, a los sucesores, a los descendientes de Cárdenas, les encanta mucho falsear la historia. Presentan libros donde completamente distorsionan los hechos. Los descendientes de Cárdenas del Río, como Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, mienten al decir que México nunca rompió relaciones diplomáticas con España, que solamente no tuvieron relación con Francisco Franco. Es una necedad y un berrinche terrible, un capricho, que teniendo durante tantos años al general Franco como líder de la política española, pues Lázaro Cárdenas del Río y todos los presidentes que vinieron después se negaran a reconocer a Franco como el gobernante legítimo. En cambio, insistían que el gobierno legítimo de España se encontraba en exilio en México. Según esa extraña visión, completamente falta de verdad y de lógica, los políticos de Cárdenas dicen que nunca rompieron relaciones diplomáticas con España, pero en los hechos sí. ¿Qué podemos comprender de esta primera parte? Pues varios puntos. El primero, que hubo 8 presidentes entre 1934 a 1982 y que pese a fingirse cambios cosméticos, cambios de presidente, cambios de la persona, se mantuvo el mismo régimen de odio anticatólico, porque el desprecio a Franco era precisamente el anticatolicismo, ningún otro. Se siguió apoyando el terrorismo comunista y las posiciones irreconciliables que fragmentaran España. ¿Realmente los gobernantes de México no tenían nada más importante que hacer que estarse metiendo en España? ¿No tenía México suficientes problemas internos como para estarse metiendo en España? Antes que eso, el régimen siguió tratando de impulsar esas agendas en otros países. La lista de países que han sido ofendidos por México es larga. López Obrador defiende a Maduro, también a Evo Morales, pero también ha intentado defender a Pedro Castillo en Perú. Venezuela, Bolivia y Perú tenemos de inicio. España con lo de la guerra civil. Nos queda claro que si un gobierno no ha cambiado de posiciones políticas, pues por tanto sigue siendo el mismo. Y Vargas Llosa tenía mucha verdad, ¿no? México es la dictadura perfecta, pero esto también abarca a Morena, pues con Morena tampoco ha cambiado esa situación. Con Morena siguen las mismas posiciones políticas que defendían los políticos del PRI. Por cierto que el PRI el día de hoy fue expulsado de la Internacional Socialista. Pues qué bueno, ¿no? Habla bien para el PRI que lo acaban de expulsar de una organización que actualmente es dirigida por un delincuente que se llama Pedro Sánchez, presidente del gobierno español. Bueno, adicionalmente, el gobierno de México intentó violar la libre autodeterminación de los pueblos en Chile, pues desconoció el gobierno del general Augusto Pinochet, quien acabó con la dictadura que mataba con hambrunas de Salvador Allende Gossens, dictador chileno. Por su parte, los gobernantes de México abrieron las puertas de México a recibir toda clase de delincuentes que eran perseguidos por la justicia chilena. A mí me contaron, por ejemplo, en una ocasión, que algunos chilenos que no tenían ninguna carrera, no eran nada en su país de origen, llegaron aquí y hasta los nombraron maestros de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y para impartir una clase, lo que hacían era llevarse un libro de la biblioteca
y se ponían a leerlo en la clase. Estaban prohibidas todas las preguntas. Muchos alumnos eran cómplices de recibir a estos pseudoacadémicos porque, pues al no conocer de su materia, no hacían preguntas y todos aprobaban las materias. Pero eso es tan solo una forma en la que se ha tratado de cobijar, de proteger a terribles delincuentes de otros países. ¿Y eso qué es? Obstrucción de la justicia, porque si esas personas no fueran recibidas en México, estarían en prisión. El gobierno de México también intentó influir, manipular, violar la libre autodeterminación de los pueblos en el caso de Nicaragua, pues el gobierno mexicano desconoció e incluso insultó al presidente Anastasio Somoza, presidente anticomunista. Se violó, por tanto, lo que dice el artículo 89, fracción décima de la Constitución mexicana. También Cuba ha sido víctima de las violaciones a la libre autodeterminación de los pueblos por parte de México. Pues si no fuera por la participación, por el apoyo financiero y además tenerlos albergados en México, a las guerrillas terroristas de Fidel Castro, que eso lo hizo Lázaro Cárdenas precisamente en Uruapan, pues a lo mejor y ese movimiento no hubiera prosperado, porque durante el gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines, Fidel Castro, su hermano Raúl Castro, Ernesto El Che Guevara, fueron arrestados en México por ingresar sin permiso a territorio nacional mexicano. Pero por órdenes de Lázaro Cárdenas del Río fueron puestos en libertad y recibieron entrenamiento extremista en Uruapan. De ahí de donde posteriormente gobernó Carlos Manso y logró bajar significativamente los delitos de alto impacto. Que en paz descanse Carlos Manso, pero su movimiento continúa. Igualmente, pues pudiéramos hablar de que Cuba violaba la soberanía nacional de otros pueblos. A lo mejor de forma muy encubierta, pero lo hizo. Por ejemplo, en 1977 financió una guerra terrible que resultó en la muerte de 100,000 personas en Angola, África. Y eso se desconoce completamente porque Fidel Castro tenía o tiene, hasta la fecha vamos a decir, su memoria, ¿no? Sus agentes de relaciones públicas siguen protegiendo la imagen, la veneración por parte del dictador socialista de Iberoamérica. Estados Unidos, que se supone que es la potencia más fuerte, también sería otro caso de una nación a la que se ha violado la soberanía, su soberanía nacional, por parte de las malas acciones del gobierno de México. Se violó la soberanía nacional de los Estados Unidos al permitir el ingreso ilegal de millones de migrantes ilegales y el envío a través de territorio mexicano de toneladas de drogas y armas. Ese es otro ejemplo de violación de la soberanía nacional, incluso en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica. Así que cuando Sheinbaum habla de no injerencismo, de proteger al narco como defender la soberanía nacional, pues le pueden reprochar todo esto. Le pueden reprochar todo lo que ha ocasionado precisamente sus omisiones. México ha violado la soberanía nacional de los Estados Unidos y parece ser que el único que lo reclamó o lo tiene bien presente es el presidente Donald Trump. También pues se tiene conocimiento de que Andrés Manuel López Obrador violó la soberanía nacional de los Estados Unidos al llamar en repetidas ocasiones a no votar por el Partido Republicano ni por Donald Trump en las últimas elecciones. También está la denuncia de la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, quien acusó que Claudia Sheinbaum estuvo detrás de impulsar la violencia en las calles de Los Ángeles, California. Ese sería otro ejemplo de intenciones de violar la soberanía nacional de otro país. Y la lista es verdaderamente larga. Si volvemos al caso de Cárdenas, porque es muy fácil decir que financió a los terroristas anticatólicos de la Guerra Civil Española,
pero si nos vamos a los datos concretos, es asombroso. El diario personal de Cárdenas reconoce que enviaron 20,000 fusiles Mauser, 2 millones de municiones a los republicanos para exterminar católicos. Roberto Fierro Villalobos, jefe de la Fuerza Aérea Mexicana, organizaba las compras de aviones civiles en Estados Unidos, que volaban de noche a través de la frontera con México hasta el aeropuerto de Tejería, Veracruz, donde se desmontaban y empaquetaban en cajas para enviarse a España. Fueron alrededor de 40 aviones y se lograron enviar 13. Aquí el autor dice que había presiones de Roosevelt para que se dejara de financiar a los republicanos. Eso yo creo que es simplemente un comentario político o diplomático, porque en realidad Roosevelt fue un cómplice de la Segunda República Española, del régimen comunista, de la golpista Segunda República Española desde el principio. Roosevelt, por ejemplo, entregó 2,000 millones de dólares en armamento a la Unión Soviética para que atacara a la Alemania nazi. Roosevelt, al ser un criminal internacional y de muy alto grado, pues obviamente que goza de muchas protecciones, pero él junto con Lázaro Cárdenas son los creadores del cártel de Sinaloa en Badiraguato. Bueno, algunas fuentes que pueden consultar para ver esto precisamente, cuánto armamento se envió, son por ejemplo el libro Armas para España de Gerald Howson de 1998, Las armas en la Guerra Civil Española de Manrique García y Molina, y México y la Guerra Civil Española de Mario Ojeda, son los que contienen varios informes detallados de documentos desclasificados. T.G. Powell, basándose en el informe presidencial de Cárdenas del 37, habría reconocido que gastó más de 8 millones de pesos, al tipo de cambio de ese entonces, para financiar la guerra contra el catolicismo en España. La entrega más conocida fue la que se realizó en Magallanes en septiembre de 1936, 20,000 fusiles Mauser y 20 millones de cartuchos por valor de 3.5 millones de pesos, pero existieron otros envíos. En principio las armas de Magallanes eran un regalo del gobierno mexicano, pero se daban cuenta que quedaba mal la imagen de los comunistas, quienes fingieron que las pagarían algún día. El número de armas es verdaderamente grotesco, y ellos se dicen pacifistas. Los comunistas siempre dicen que Estados Unidos no debe de vender armas a Israel, que porque está masacrando a los niños palestinos, ¿no? Pues son hipócritas, son completamente hipócritas, porque ellos abastecieron de armas para asesinar monjas y sacerdotes. 2,000 Mosin Nagant, modelo 1891, fabricados bajo licencia de Remington. 27,000 fusiles Mauser de 7 milímetros, modelo 1895. Fusiles y mosquetones Mauser, modelo 1901. Ametralladora Colt de 7 milímetros. Ametralladora Browning de 7.92 milímetros. Fusil ametrallador Mendoza de 7 milímetros, modelo 1914. 16 cañones Mondragón de 70 milímetros, modelo 1908. 4 cañones Vickers de montaña 75 milímetros, modelo 1895. 8 cañones Mondragón de 80 milímetros. 16 cañones Schneider Canet de 75 milímetros, modelo 1898. Ametralladoras AA CEMAC 20 milímetros y muchos otros materiales que se pagaron con recursos de México, sin decirse y sin que el pueblo se pudiera oponer democráticamente a este semejante desvío de recursos. Los españoles se tomaban con humor pues el envío de tantas armas por parte del gobierno narcomexicano. A estos fusiles se les llamaba Mexicansky, precisamente pensando que era como una forma de llamarlos un tanto rusa, ¿no? Como intentando decir que, bueno, pues esto no vino de la Unión Soviética, vino de México. Y qué cosa tan extraña, ¿no? Porque pues México, a la Nueva España, financiando o tratando de buscar la destrucción de su madre patria.
del origen de su cultura y de su fundación. Todo por el gobierno de Lázaro Cárdenas. En agosto de 1936, Tejeda compró también para el gobierno republicano 150 morteros Brandt, 45,000 proyectiles en Francia. Francia también colaboró con México en violar la soberanía nacional de España, pues habían hecho una empresa en ese territorio que se llamaba Sosimex para precisamente dirigir todos estos desvíos de armas o adquirirlos a través de Francia a otros países como Bélgica o Alemania. Todo este semejante desvío de armas por el mucho odio, por el mucho desprecio que tenía Cárdenas contra el catolicismo. Lamentablemente, como Cárdenas fue el que expulsó de México al dictador, al multiasesino presidente Plutarco Elías Calles, algunas personas del movimiento cristero llegaron a pensar que Lázaro Cárdenas había sido pues como algo benéfico, ¿no? Como alguien que vino a hacerle justicia a los cristeros. Pues no, de ninguna forma. Solo es que Cárdenas, siendo más mañoso que los anteriores presidentes, todas estas cosas las hacía en secreto. Incluso él es el que creó ese aparato de asesinatos político llamado la DFS. Nada más que lo creó con otro nombre y era una oficina especial dentro de la Secretaría de Gobernación que se dedicaba a espiar y a eliminar personajes incómodos. Incómodos para el gobierno, desde luego. De modo que si seguimos analizando, México, o mejor dicho, el gobierno de México, no ha sido ninguna víctima. Se han manejado muy equivocadamente los recursos de nuestro país con propósitos de una potencia extranjera global. Todos estos recursos podemos decir que no tuvieron ningún beneficio para México. México no figuraba en ningún objetivo político, pero se utilizaron para favorecer los intereses de una internacional socialista. En total serían más de 40,000 millones de pesos lo que se habría gastado en armamento, 40 millones de pesos en armamento de los antiguos para tratar de derrocar gobiernos en todo el mundo. Y es en lo que ha participado pues el gobierno, que sigue siendo el mismo, tenemos que decirlo. Presidentes van, presidentes vienen, pero los postulados son prácticamente los mismos. Y ese es el tema que he delimitado para el día de hoy de último momento. ¿Preguntas? Abrimos el espacio para preguntas, para comentarios. Pues muchas gracias, Héctor, por la información, por compartir, por concientizarnos. La verdad es que cómo ha sobrevivido México a todas estas, sí, pues a todas estas, pues explotaciones, no sé cómo llamarlo. De verdad me admira tanta corrupción, tanta maldad y cómo, pues estamos aquí. Cada día me quedo más sorprendida de todo lo que hay, todo lo que está pasando, y nosotros, bueno, al menos yo pues dormida o sin tener conciencia de todo lo que nos están haciendo, ¿no? O de que de lo que nos han hecho. Y estamos aquí, no, pues por gracia de Dios. De puro milagro. De puro milagro, de puro verdad, milagro. Que lo que nos ha sostenido es nuestra madre, nuestra fe, porque de verdad, o sea, veo ya no sé qué nombre darle, de verdad, tanta maldad, tanta explotación, tanta, pues miseria. O sea, hemos estado en manos de verdad de gente tan malísima. Y miren, aquí estamos, viendo el sol. Hay un plato de comida en nuestra mesa, pues como quiera tenemos salud, vemos el amanecer. Yo siempre he dicho, cada sesión que nos dan ustedes, y veo la maldad, pues más creo en Dios, la verdad, porque estamos por pura gracia de Él, de verdad. Gracias, y qué amable, gracias. Gracias a usted.
Sí, y no solamente son ellos, ¿no? O sea, imagínese todas las cosas que... El universo en sí es un lugar muy hostil, ¿no? Es un lugar muy hostil para la vida, que hasta a veces podríamos pensar, pues, ¿cómo vivimos? Pues, de puro milagro. No hubiera la atmósfera, los rayos del sol nos queman inmediatamente, nos secan. Sí, Eh, son tantas condiciones las que se dan para que podamos vivir, que parece que se acomodó todo, o mejor dicho, alguien lo dispuso así, porque es lo más improbable. Lo más sí, improbable es en el universo, lo más improbable es la vida. Y además luego sí. estos personajes que son depredadores. Bueno, es más, ni Eso. siquiera me atrevo a llamarlos depredadores, ¿no? Yo ya no sé Atacan, cómo, ¿sí? ¿Sí? no, digo, ya no sé cómo llamarlos, es que no encuentro palabras, me quedo corta, siento, para expresar lo que siento con tanta información que ustedes nos dan y que de verdad todo lo que pasa y ni idea a veces de todo lo que hacen, de verdad, no. Y estamos aquí, gracias a Dios. Solo gracias a Dios. Bueno, Así es. gracias. Yo quiero participar. En un momento vamos con usted, señora María Elena, y Jorge Sí. Alberto. Muchas gracias. Sí, efectivamente, como tú comentas, es muy importante tomar en cuenta lo que comentaste de la diferencia entre impuestos, servicios y derechos. Y efectivamente, los únicos derechos que tenemos como derechos constitucionales es la propiedad y la vida. Todo lo demás son servicios. Y esos servicios tenemos el derecho y el deber de exigir que sean eficientes, cosa que nunca se ha logrado. Es todo. Sí, le comento algo sobre esto de la definición de servicios. Es una cosa muy compleja porque el Estado puede estar cobrando un supuesto servicio que a lo mejor no toda la población usa. ¿Sí? O sea, hay cosas que son completamente antidemocráticas en la tributación. Yo, por ejemplo, nunca votaría por Morena, pero de mis impuestos se le da para los gastos del partido. Y tampoco votaría por Movimiento Ciudadano, pero de mis impuestos sale para mantener ese partido. Entonces, lo mejor sería, pues que existiera alguna forma de rechazar es un derecho, ¿no? Si fuera algo democrático realmente, rechazar, bueno, ¿quién está gobernando en este momento? Pues Claudia Sheinbaum no es de mi partido, pues yo no voy a pagar impuestos. O sea, pero que se permitiera legalmente la suspensión de ese pago de impuestos. Porque si no, ¿cómo estaremos siendo democráticos? Es como si me estuvieran obligando a votar con mi dinero constantemente por ellos. Entonces, no es un servicio, han manipulado también el concepto de servicio, porque el servicio es lo que tú contratas, lo que tú te obligas voluntariamente. Y si me están dando supuestamente un servicio que yo no quiero pagar, que yo no estoy usando, o que a mí no me interesa, pues eso es un abuso. No es como tal un servicio. Servicio, pues sí, el pago del agua, de la electricidad, pero otras cosas que ellos dicen estarnos cargando en impuestos, que además no queda claro qué es lo que estamos financiando, ¿no? En IEPS, IVA, ¿a dónde se va exactamente? No entregan cuentas exactas. Bueno, ahora vamos con la participación del señor Alejandro. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, sí, gracias. Sí, todo es buenísimo lo que nos acabas de dar de esos datos duros de la participación económica de México, especialmente en el conflicto de la Guerra Civil Española. Y realmente es casi un milagro el que Franco haya salido adelante, ¿eh? Para cómo estaba el clima en el mundo en esos años, la tenía muy difícil. Él recibió un apoyo importante de la Alemania de,
en esos años, ¿no? El bombardeo de Guernica lo hicieron, tengo entendido, la aviación alemana sobre todo, y en fin, tuvo ahí un apoyo importante, ¿no? Aunque después hábilmente se zafó a él y a todo el pueblo español de participar Sí. en la matanza cruentísima de la Segunda Guerra Mundial, donde hubieran muerto españoles a mansalva, ¿no? Pero sí, es muy, muy importante esto y sobre todo el quitarle la máscara a esa doctrina. Sí ha habido un intervencionismo muy, muy solapado a veces y a veces bastante evidente, pero que siempre pues no se puede hablar de él abiertamente, no más que como en esta Claro. transmisión. Muchas gracias. Pero Juan Bosco, ¿cómo ha estado? No es que llegue tarde, ya no supe. Tiene un resfriado. Es un resfriado. Sí. Ok. No, gracias. Nada más, no es algo tan Sí, fuerte. esperamos que se mejore pronto para que nos acompañe, para que dirija la sesión. Ok, muchas gracias. Sí, pues de lo que comenta de Alemania y España, pues yo creo que si todas esas naciones fueron las que fracasaron y Franco es el que sale victorioso, la única diferencia entre él, Hitler y Mussolini fue esencialmente su catolicismo, porque ni Hitler ni Mussolini eran católicos estrictos, ni tampoco eran hombres piadosos, muy distinto. Y precisamente como Franco no participa en el conflicto directamente con las potencias de la Segunda Guerra Mundial, pues no logran, por más que intenten los izquierdistas de llamarlo nazi o de llamarlo fascista, no tiene él pues esas características, esas connotaciones políticas. Y eso es lo que en gran medida pues los tiene muy, muy molestos, porque el gobierno de Franco pues fue un gobierno que fue bastante eficiente. España no tenía deuda externa, logró mantenerse pues no aisló España, nunca hubo esa dictadura económica. España siempre pudo emprender comercio con potencias como Estados Unidos y tener todos los productos que podrían ser comunes en cualquier nación libre. Entonces, pues no hubo una tiranía, y España pues no se fue a la ruina como en el caso de Cuba, ¿no? Como en el caso de otras naciones que cuando llega un régimen socialista pues los dejan completamente aislados. Sí, en el caso de España a mí me impactó porque yo de niño fui a España Lámpara para matar mosquitos. y Qué bonito. Se nos está aquí cortando. se tenía muy mala imagen de España, la prensa Sí, la prensa siempre socialista siguió al es gobierno. terrible que le podía haber pasado al país y tristemente, o yo no sé qué tan cómplicemente, gente tan valiosa en otro sentido como el caricaturista Abel Quesada, siempre cada año salía con sus caricaturas. Sí, pero Muy obviamente los periodistas, los caricaturistas siempre tienen signo político, siempre tienen una consigna, trabajan por pues la demanda de alguien. Bueno, vamos ahora a escuchar la Ya participación. regresó. Sí. Se había cortado, ¿verdad? Creo que sí Ya volvió. regresó la señal, ¿verdad? Creo No, que sí, ¿verdad? ya lo escuchamos. Bueno, vamos ahora con la participación de la No, señora yo nomás María quería Teresa. Sí, terminar perdón. que cuando regresé a España, bueno, usted me escuche, ya años después con mis hijos adolescentes, lo más impactante fue ver en Madrid la cantidad de gente en las calles y drogadictos y escenas muy lamentables. O sea, ¿usted conoció la España todavía con Franco y sin Franco?
el antes y el después. Alejandro, ¿Sí nos escucha? No, creo que no se nos escucha. perdió. Bueno, a ver si lo recuperamos en lo adelante y con la participación de la señora María Teresa. Buenas noches. Pero eso No, dijo yo, Alejandro, eso dijo. María, Bueno, la conoció antes y después. Perdón. ay, Héctor, me agarraste así en curva ahorita. Más bien María Elena. Bueno, yo soy Sí, la que va a participar. Ah, María Elena, perdón, sí, Sí, sí es cierto. sí, no te preocupes, Héctor. Buenas noches y buenas noches a todos. Miren, bueno, platicando hoy precisamente con mi esposo en la mañana, yo soy de aquí de Zitácuaro, Michoacán. Sí, Él me estaba platicando mi esposo que, por ejemplo, aquí en el tecnológico, estaban dando beca a los estudiantes, aproximadamente unas 1,500 becas, que casi es la totalidad de los estudiantes. Entonces les están dando 1,800 pesos, cada 2 meses, beca de transporte. Eso nunca se había dado. Es la primera vez que se les está dando beca de transporte a los estudiantes. Entonces, pues si hace uno la conversión de dinero de entre 1,500 estudiantes a 1,800 cada 2 meses, pues cuántos miles de pesos, ¿no? Se está llevando allí, o sea, está empleando Morena precisamente para ganar votos. Entonces me decía, ¿tú crees que van a derrocar se va a derrocar pues ese partido? No, dice, no, así como dice el doctor, ¿no? Va para muchos, muchos años, porque pues es histórico, nunca se había dado ese tipo de becas. Entonces, pues sí, ciertamente tienen muchas cuestiones de las que estamos platicando ahorita que precisamente pues lo de nuestros impuestos pues no se ve reflejado. Aquí hay, yo creo que como en todo el país, pues muchísimos baches en las carreteras que es tan, ay, desesperante. La verdad es que a veces sí es tan desesperante transitar por las calles, por las carreteras, ¿no? Entonces, Por toda la ciudad. por toda la ciudad, o sea, no hay calle que se salve, la verdad. Entonces sí, si uno se siente pues tan impotente, con tanto coraje, porque pues uno se da cuenta, ¿no? De tanta maldad. Es que es mucha, mucha maldad que pues que no haya medicamentos pues en el ISSSTE, en el IMSS, y pues necesariamente van los descuentos, ¿no? En los cheques, por ejemplo, las personas en el gobierno les descuentan y lo del, pues sí, el seguro, ¿no? Y pues sí, digo, ¿para también. qué? Si no hay ni medicamentos, no hay alumbrado, o sea, para no repetir pues todo lo que ustedes ya han comentado, ¿no? Entonces sí, sí, pues yo a veces sí me pregunto que si llegaremos algún día a ser un país comunista. O sea, ese es mi interrogante. ¿Crees tú, Héctor, que si esto se vaya a dar así o haya alguien que así pues que nos pueda salvar, como dice la señora, ¿quién fue la que dijo que pues todo es por gracia de Dios, que pues sí tenemos un plato de comida en la mesa y todo, porque pues la verdad han sido tanto derroche, tanto abuso y pues muchos siguen ciegos o no lo quieren ver. Sé de los adultos mayores que hay muchos que pues sí efectivamente les sienta bien o les cae bien porque pues están enfermos y pues ese dinero que les dan sí les ayuda, pero hay otros que francamente pues nunca han trabajado en su vida y pues ahorita ya tienen esa entradita y pues ahora sí que les cayó como anillo al dedo porque si no, quién sabe de qué vivirían. Pero pues San Pablo dijo, ¿no? El que no trabaje, que no coma. Claro, Entonces, sean viejitos, o sea, aunque sea gente, todavía pues puede hacer algo. Yo pienso que sí puede hacer algo, ¿no? Pero hay gente que claro, de verdad claro, claro que sí. no, y a mí me consta que no han trabajado y pues ahorita digo, pues qué bueno, a lo mejor Dios así lo ha permitido por algo, ¿no? Están viviendo, sobreviviendo con eso que les da el gobierno.
Claro, pero pues a cuenta de obviamente de los que trabajamos. Y pues esa es por mi supuesto. participación. Muchas gracias. Gracias. Pues mire, el éxito de un programa social, pero de un programa que realmente favorezca a la población, se basa en medir sus resultados y en focalizarlo a las personas que realmente lo necesitan. Si en este momento se están dando apoyos para el transporte de estudiantes, pues podemos decir que eso todavía dentro de lo que cabe es positivo, ¿no? Porque a lo mejor y no tienen les alivia, ¿no? Los costos de tránsito, los costos de sus gastos de toda la semana. Pero la gente tiene que ver primero qué es lo que está, de dónde se está pagando eso. Porque eso no está saliendo de los árboles. ¿De qué se les está privando? ¿O en qué situación se encuentra el país? Porque decir, bueno, pues sí, te está pagando el pasaje, pero la situación de inseguridad te puede convertir en un cadáver culto, ¿no? O en un cadáver muy bien transportado. O sea, hay una escala de prioridades. Por ejemplo, ahorita que estábamos comentando del gobierno del general Francisco Franco, él tenía como más de 60 programas sociales. Pero todos esos programas sociales estaban inspirados en doctrina católica y en fomentar un desarrollo. Becas, pero obviamente becas para estudiantes sobresalientes. Apoyos a personas, obviamente necesitadas, personas que quedaron, que no pueden valerse por sí mismas, ¿no? Que deben ser pocos, porque realmente la enorme fatalidad que fuera del 100%, pues no sería algo que se pudiera pagar o sustentar. Pero aquí la finalidad es otra. No se mide qué es lo que supuestamente se está fomentando y es obviamente un soborno para comprar votos. Claro. Si dicen que en el pasado no lo hubo, pues sí ha habido apoyos. Una identificación oficial de un estudiante era un descuento en el costo del pasaje. Al menos así fue en mi etapa de estudiante. Gracias. Sí, exacto. Gracias, Héctor. Vamos ahora con la participación de Estela Buendía. Hola Héctor, buenas noches. Hola, buenas Este, noches. Bueno, yo no sé si soy negativa, pero yo siento que el país va a ir decayendo poco a poco, a menos, incluso si Donald Trump viene y se acaba con los cárteles o por lo menos los desarticula, pues la economía ya está muy decaída y el sistema del socialismo está pues muy expandido en todo el país. Entonces, pues mi pregunta es, no sé si soy negativa, y la otra es, ¿cómo nos prepararíamos para un eventual pues desastre un poco en el país? En el sentido de que pues la inseguridad es muy alta, y pues las cosas están cada vez más caras, la despensa, incluso pues sobre todo a las familias es a las que más les pega. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, mi opinión siempre, ahora sí en este sentido, es pues positiva, porque estamos hablando de 36.000 millones de dólares, que es el Tratado de Libre Comercio que se va a renegociar ya pronto. Y resulta ser que la mayoría de las reformas que hizo López Obrador y Claudia Sheinbaum violan ese tratado. Para los que pues estudiamos la carrera de Derecho, sabemos que la jerarquía de importancia de un tratado internacional como este es superior incluso a la misma Constitución, o está a la par de la Constitución mexicana. No es una, no es dos,
Son más de 700 empresas las que se están quejando con el presidente de los Estados Unidos porque en territorio mexicano 300 empresas de transportes son asaltados en las carreteras federales, incluso frente a los mismos oficiales de la Guardia Nacional. Son empresas que tenían concesiones, como es el caso de el complejo Triple K, que también se están quejando por la violación a su concesión. Todas las grandes tecnológicas, incluida Zoom, incluido YouTube, Google, Meta, todas las que engloba, se fueron a quejar con Donald Trump que la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones pues atenta contra sus operaciones en territorio mexicano. Entonces, podemos ser positivos porque si estamos viendo, por ejemplo, lo que ocurrió en Argentina, lo que ahora está ocurriendo en Honduras, el presidente Trump ya directamente dice, ustedes quieren hacer fraude, pero ay de ustedes si hacen fraude, le dijo a la presidenta Xiomara Castro. Y pues ya ahorita lo que se sabe es que la candidata chavista perdió en Honduras. Rixi Moncada perdió en Honduras y eso es una derrota para López Obrador, para Sheinbaum y para Nicolás Maduro, porque Honduras era uno de los principales, una autopista para el negocio de las drogas. Entonces, pues el presidente Trump ya nos está dando un patrón, ¿no?, de comportamiento. Van a estar en la presidencia, al menos con él, empresarios con los cuales él se puede entender mejor. En el caso de México, pues lo que estamos viendo es que seguramente se intentará presentar como candidato presidencial Ricardo Salinas Pliego. Y si es coherente con su discurso Ricardo Salinas Pliego, pues también incluye la derogación de muchas de estas leyes y acabar con ese estorboso poder judicial. Ese poder judicial de acordeón que se le ha ocurrido la locura de tratar de extorsionar por más de 300 millones de dólares a Samsung, lo cual es una barbaridad. Ese poder judicial que quiere quitarle a Salinas Pliego 76 mil millones de pesos, creo que tiene todas las características de ser una de esas pues instituciones que por su mismo carácter deberían de ser reformadas y profesionalizadas, porque los tratados de libre comercio precisamente lo que buscan es homogenizar el orden legal de las naciones socias, que sea parecido o que sea conectivo o que sea funcional para la gran cadena económica que va desde Canadá hasta el sur de Argentina. Y el plan es generar un supercontinente. Sí, también eso que comenta la señora Rayo es muy cierto. Se está rumorando, ¿no?, que todo se está alineando en el caso de Venezuela para la caída del dictador Nicolás Maduro. Y antes que eso, Donald Trump habló por teléfono con Maduro e incluso lo invitó a los Estados Unidos de Norteamérica para negociar su salida, una salida de terciopelo, una salida tranquila del gobierno de Venezuela. Pero se negó. Y como se negó, inmediatamente Marco Rubio lo declaró terrorista y jefe del cártel Los Soles. Al siguiente día. Quiere decir que entonces no lograron un acuerdo. Pues Maduro quiere la violencia, pues la violencia la tendrá. Y como dice ese libro del arte de la guerra de Sun Tzu, pues mata al pollo para espantar al mono. Entonces, si Maduro quiere ser el pollo, ya sabemos quién es el mono, ¿no? Pues el mono ya salió de su escondite, ya salió del rancho La Chingada, Andrés Manuel, a decirle a Claudia pues que ella no sirve. Y que si alguien, que eso es un mensaje para Donald Trump, quisiera derrocar a Sheinbaum, porque realmente Sheinbaum se cae solita, no es necesario que alguien la empuje, ella solita se puso en una situación bastante difícil
por precisamente seguir lo que le mandaba López Obrador. Por eso su popularidad se desplomó, por eso es criticada, por eso es aborrecida por muchas personas, por más que no lo quieran reconocer los medios. Entonces, con todo este antecedente y la exigencia de Marco Rubio de que se deroguen 54 reformas que se hicieron, pues es yo creo que un escenario muy favorable para nosotros. Además, Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, es el último en declararse culpable de conspiración en tráfico de drogas, armas, y además querer colaborar con el gobierno de Estados Unidos contra el cártel de Sinaloa y contra quien ellos le digan, a cambio de que no le haga nada ni a él ni a su familia. Entonces, es el Mayo Zambada, es Joaquín Guzmán López, es Ovidio Guzmán López, también parte de las cartas o de los instrumentos o las palancas de las que ya dispone Donald Trump para forzar cambios muy radicales dentro de México. Y México le es especialmente importante porque México es el real muro fronterizo contra drogas y contra migrantes ilegales. Por eso es que no crean que va a soltar esto. Este es como les había dicho algunos que estaban muy pesimistas, este es un matrimonio indisoluble México-Estados Unidos. O sea, no nos van a soltar por nada. O sea, somos una pieza fundamental estratégica como para que se la entreguen al narcotráfico, al socialismo de Nicolás Maduro o a la China comunista, que también en gran medida está detrás de todo esto. No tendremos ese futuro. No tenemos ese futuro de decadencia. Podemos preocuparnos de muchas otras cosas. Por ejemplo, que hay una gran cantidad de personas que en nuestro país que necesitan ser evangelizadas, que necesitan pensar de una forma distinta, porque si no, en serio, van a amargarse y van a hacer muchas tonterías. Eso sí es muy cierto. La gente puede volverse muy violenta, muy radical. Y además con la nueva escuela mexicana en la que les están enseñando brujería, grimorios a los niños, les están enseñando odio de clases, les están enseñando a pensar que si son mujeres, que si son género fluido, que si son pues no sé qué otra variante, pansexuales. O sea, va a haber gente que va a estar muy pero muy dañada, muy frustrada, más de las que ya hemos visto, porque ya de por sí en este país hay gente que sí tiene mucho, pero mucho resentimiento, muchas inseguridades. Esas son las cosas a las que nos vamos a enfrentar. Pero no a un orden, yo no veo un orden castrocomunista, no es algo que yo vea. Con todo esto que le estoy comentando, creo que es bastante el peso de culpabilidad, de cosas que pueden ocurrir sobre Morena, que no son a nosotros evidentemente favorables. ¿Quién puede subir a la presidencia? Pues todo parece indicar que a Trump le gustan que sean empresarios, porque él es el del movimiento de los empresarios. Héctor, una última pregunta. ¿Cuál sería, a tu punto de vista, como la escalada de violencia si atacan a los carteles? Porque supuestamente dijo Anabel Hernández que en el 2026 seguía México después de Venezuela. Pues fíjate que Estados Unidos debe de estar miles de veces mejor informado que yo de dónde se encuentran los cabecillas de esos grupos criminales, y no es una incursión militar. No es que entran las tropas y a caballo y los obuses, no es tiempo de Pancho Villa. Disponen de aviones de combate del proyecto Aurora. Incluso se encuentren a más de 80 metros debajo de la tierra, ahí mismo les llegará la muerte con una de estas bombas perforadoras. Y las muertes colaterales, pues yo creo que serían muy pocas a tomar a consideración, porque pues no son lugares que particularmente estén poblados. Entonces ellos tienen la forma, ¿no? Si no se ha hecho nada en todos estos años contra esos grupos es por mucha complicidad, desidia, hipocresía.
Ahorita, por ejemplo, es muy cuestionado que Donald Trump acaba de dejar en libertad a un presidente que había sido condenado a 40 años de prisión por narcotráfico, que es Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras. Según la versión que está dando Donald Trump, él fue utilizado como una especie de víctima de Joe Biden para que Biden pudiera decir que combatía el narcotráfico, pero que realmente Biden no hacía nada contra el narcotráfico. Y hasta ahora sí estoy pensando que puede ser cierto, pues en su visita, la visita que hizo Donald Trump a Honduras, dijo que Juan Orlando era un colaborador, un aliado contra el narcotráfico. Y hay que recordar que Biden nunca le dijo nada a López Obrador sobre los cárteles de la droga. No hizo nada por detener a Nicolás Maduro. Entonces, lo único que se ocurrió con Joe Biden pues fue la detención del Mayo Zambada, pero recientemente pues en el juicio lo que consta oficialmente es que Joaquín Guzmán López lo llevó voluntariamente y que Estados Unidos no se lo solicitó y que no le está dando ningún beneficio legal por haber llevado al Mayo Zambada a Estados Unidos. Entonces, pues a lo mejor y lo que dice Trump es cierto, ¿no? Porque también se quejaban mucho de Biden en la DEA. La DEA se quejaba también mucho del FBI, como que no había una voluntad de combatir a los narcotraficantes mexicanos en los gobiernos anteriores. Desde luego que son grupos extremistas, pueden intentar tomar rehenes como en el Culiacanazo, pero incluso es un riesgo, ¿no? Es un riesgo para ellos mismos, porque ya llegados a una operación militar de esa fuerza, no creo que tampoco se detengan por cuestiones civiles, las fuerzas militares de otro país. Hay un margen de personas que son sacrificables o civiles que son sacrificables por detener un problema que ya está escalando enorme, porque como lo han dicho, tienen recursos ilimitados los narcotraficantes. No es algo común. O sea, sí estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles y en eso sí hay que reconocer que no está garantizado que no vayamos a sufrir. O sea, que no vayamos a sufrir como país, eso no. Lo que sí les digo es que no le veo yo mucho futuro a lo que pretende o a lo que pretendía Morena. Ya es, yo creo que a lo mejor un beneficio. Ok, gracias. Jorge Alberto. Señor Jorge Alberto. Sí. Sí. Con respecto a los programas sociales, desde el punto de vista católico, tienen que ser siempre tomando en cuenta el principio de subsidiariedad. Así es. O sea, que el subsidio se dé siempre y cuando sea necesario para la persona. En cuanto a la persona ya esté librada del problema que existe, se deja de dar el subsidio a esa persona. E inclusive, lo mejor es, te doy el subsidio, pero lo que te di, en cuanto tú tengas ya posibilidad de generar ingresos, sí, lo justo es que lo que te di, conforme vayas pudiendo, lo regreses para que otra persona lo pueda disfrutar o lo pueda necesitar, se regrese. Entonces, el capital perdido no es ningún principio de subsidiariedad. Claro. Es, ok, yo te subsidio, te presto, pero en cuanto puedas me regresas el capital. O sea, no sin ningún interés, me regresas el capital conforme vayas en un porcentaje muy razonable, recuperes al gobierno, a la sociedad, ese dinero. A la sociedad, no al gobierno. Claro. Porque la sociedad es la que da el programa social, no el gobierno. El gobierno lo administra, pero la sociedad es el que da el subsidio. ¿Por qué? Porque lo damos con nuestros impuestos. Ese es otro punto que tenemos que dejar bien claro. Los programas sociales lo da la sociedad, no lo da el gobierno. ¿Sí?
Ahora, por otro lado, la situación que estamos viviendo es producto y responsabilidad social de nosotros y de nuestras anteriores generaciones. Pero como generación actual tenemos la elección y la obligación de dejar la mejor versión posible de México para nuestras futuras generaciones. No se vale, ¿sí?, No se vale, decir sí. que no se puede. Tenemos la obligación de ir buscando lograr la mejor posibilidad de México para nuestras futuras generaciones y que ellas continúen con ese legado. Nuestro legado actual como generación es apoyar a las futuras generaciones para que logren que México sea lo que debe ser, un país que puede dar a la sociedad lo que merece. Y luego, amarrando con esto, nuestra resistencia ciudadana es esa: exigir al gobierno, ¿sí?, que cumpla con su obligación social, ¿sí?, de dar servicios adecuados por los impuestos que nos obligan a dar. Ok, yo te doy un impuesto, luego entonces tú tienes la obligación de darme servicios eficientes. Y además, como ciudadanos, tenemos el derecho de resistirnos a las leyes que van en nuestra contra. Eso es todo. Gracias. Claro, y es pues la visión más sustentable, ¿no? Es parecido, muy parecido, este principio de subsidiariedad a lo que podría ser una inversión, ¿no? No es no es una inversión sin rendimiento, a perdido todo lo que se ha dispuesto, sino que se comprende, por ejemplo, que dando una beca, fíjese, dar una beca a un estudiante de alto rendimiento, pero de bajos recursos. Porque si es de alto rendimiento, pero no necesita la beca, pues ¿para qué estarle dando duplicidad, ¿no? Entonces, es el criterio de selección y el periodo de tiempo de esa ayuda, de ese apoyo, el que se ha perdido, ¿no? El que está muy, muy equivocado y por el cual pues no hay un progreso, no hay un desarrollo humano. Porque, por ejemplo, estarle dando dinero a alguien que no estudia ni trabaja para que compre un six-pack de cerveza y botanas constantemente, pues eso no da ningún beneficio a futuro. Eso genera simplemente una dependencia, una adicción, que obviamente fomenta el gobierno, porque pues los chavistas, los gobiernos socialistas, lo que buscan sobre todo es que se degrade más la condición de los pueblos, que involucionen. Si se da un premio a las personas que no trabajan, pues las personas van a buscar más la comodidad de no trabajar. Si se da un premio para fomentar el estudio, pues sí, se va a fomentar también obviamente esa clase de actividades. No me parece en principio algo malo que se le dé un apoyo a los estudiantes, ¿no? Para que puedan pagar su transporte. Pero no se está revisando si estos estudiantes, ¿qué tal si algunos hasta tienen transporte propio? ¿Qué tal si algunos no lo necesitan? Se le está dando a todos por igual. No es sustentable y entonces ahí es donde está esa falta de criterio. Muchas personas se asustan, ¿no? Pues al pensar es que bueno, pues si todo lo están cobrando y a mí me lo van a restringir, pues me parece injusto. No, es que realmente pues debe de entenderse que son cosas que se otorgan únicamente a quien exclusivamente lo necesite.
Y bueno, pues así es como concluimos con esta conferencia de este 3 de diciembre del año 2025. Gracias por habernos acompañado y pues bueno, algo que quieran decir para finalizar. Muchas felicidades por tu participación. Gracias. Muchas gracias por tu Muchas exposición. gracias. Estuviste muy bien. Gracias. Muy bien, muy bien. Gracias. Muchas gracias. Y Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas qué gracias. bueno Gracias. qué bueno que das Gracias. la fecha. Que eso me gusta que den las fechas porque luego vuelvo a no escuchar la conferencia y no sabemos, nos ubicamos en qué tiempo están hablando. Qué bueno que siempre den las fechas. Gracias. Sí, ese es un Gracias, principio Héctor. básico de todas las transmisiones, dar las fechas, porque luego para poder organizar, ¿no? Bueno, pues no, pues gracias a ustedes por haberme acompañado en el desarrollo de esta conferencia y Dios los acompañe, los bendiga hoy, mañana y siempre. Hasta la Gracias, próxima. igualmente. Viva Cristo Rey. Gracias. Nos vemos pronto. Bendecido, Viva Cristo bendecida Rey. semana para todos. Viva Viva Cristo Rey. Cristo Rey. Viva Viva Cristo Rey. María Santísima. Hasta luego. Bye. Guadalupe. Que nos Así es, proteja. viva Cristo Rey. Viva. Buenas noches. Buenas noches. Ay, Buenas noches. buenas noches.